Buenas tardes, España. Buenos días, América. Bienvenidos a este curso virtual de Introducción a la Investigación en Seguridad del Paciente, que, como saben, consta de 8 sesiones. Hoy vamos a presentar la segunda sesión, que trata de los principios de la investigación en seguridad del paciente. Las sesiones se graban y estarán disponibles siempre 2 días después de cada una de las presentaciones en la página web de la Organización Mundial de la Salud, en la página que tienen al pie de esta presentación. En este curso no habrá examen ni se facilitará certificado o diploma. Ustedes pueden formular preguntas utilizando el recuadro donde pone questions a lo largo de la presentación, y yo al final de la misma intentaré contestar todas aquellas que el tiempo me permita. Y el próximo miércoles pues continuaremos con la sesión tercera. Soy Jesús María Aranaz Andrés, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant y profesor de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Permítanme unas reflexiones antes de entrar a tratar la cuestión a fondo. ¿Por qué investigación en seguridad del paciente? Pues porque se trata de un principio fundamental de la atención sanitaria, algo que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos, desde el inicio del ejercicio de la medicina, de los principios de todas las profesiones de cuidados sanitarios, ha formado parte y ha sido siempre presente, pero en los últimos años con mayor fuerza, el principio hipocrático primum non nocere, ante todo no dañar. ¿Y qué es lo que ha pasado de Hipócrates para acá? Pues que cada vez se ha ido complicando más la atención sanitaria. La combinación compleja de procesos, tecnologías e interacciones humanas ha alcanzado cotas insospechadas y resulta, por lo tanto, en un porcentaje elevado de eventos adversos para el paciente. Hemos de tener en consideración que el entorno de la atención sanitaria es muy complejo, mucho más complejo que en los tiempos de Hipócrates, en los cuales la atención sanitaria era la simple relación entre un sujeto enfermo que necesitaba cuidados y un sanador que tenía la capacidad de proporcionárselos. Hoy el sistema de salud es muy complicado, el hospital es una organización altamente compleja, en el que la organización del trabajo también es excesivamente, ¿cómo diría yo?, pues compleja de verdad, con un entorno de trabajo muy cambiante. Las tareas son de una especificidad tremenda. El equipo requiere una interacción no solo entre personas altamente cualificadas, sino incluso con máquinas muy sofisticadas. Y los profesionales con una altísima cualificación han de convivir compaginando conocimientos con el de otras especialidades. Y a todo ello hay que añadirle la mayor vulnerabilidad del paciente. La prolongación de la esperanza de vida trae como consecuencia precisamente esa mayor vulnerabilidad del paciente. Perseguimos 5 objetivos en esta sesión: conocer la frecuencia del daño asociado a la atención sanitaria, comprender las causas que pueden originarlo, identificar las soluciones para evitarlo, evaluar el impacto del daño si este no ha podido ser evitado e impulsar el cambio necesario para que los cuidados sean cada vez más seguros. Me detendré en cada uno de estos eslabones y empezaré abordando el primero: la seguridad del paciente, un problema individual y una cuestión del sistema. En esta sesión, como en las anteriores, al inicio tienen ustedes una serie de preguntas para, a modo de, ¿cómo les diría yo?, como evaluación motivadora, algunas cuestiones relacionadas con la seguridad del paciente, cuyas respuestas se encontrarán al final de la sesión. Bien, la investigación puede tener diferentes perspectivas y ambas son legítimas. La más generalizada lo es o individual o colectiva. Fíjense que si la perspectiva del estudio es individual, las preguntas habituales serán ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿cómo pasó? Mientras que si adoptamos la perspectiva colectiva,
cambiaremos ligeramente las preguntas, intentando contestar a qué pasó, dónde pasó, cuánto fue el impacto de aquello que pasó. Por lo tanto, estos dos abordajes tienen análisis diferenciados. La colectiva analizará el riesgo, puesto que trata un conjunto elevado de casos, mientras que la perspectiva individual persigue el clásico a propósito de un caso. En consecuencia, se apoyarán en disciplinas diferentes. La primera en la gestión del riesgo y en la psicología, la segunda en la epidemiología. Las fuentes de datos también serán diferentes. En la perspectiva individual nos interesa desde la observación directa a la vigilancia, pasando por la reclamación o por la ronda de seguridad. Mientras que la colectiva habitualmente utiliza o bases de datos ad hoc o bases rutinarias de datos administrativas y clínicas o revisión de historias clínicas. Los métodos en la perspectiva individual, tal vez el más extendido en nuestro medio haya sido el análisis causa-raíz, pero hay otros de similares características, y en el caso de la perspectiva colectiva será la epidemiología y, por lo tanto, los estudios de cohortes, los estudios transversales, series temporales de indicadores, tendrán a su vez limitaciones diferentes. El sesgo de información y de distorsión retrospectiva caracteriza el abordaje individual, mientras que el sesgo de selección, de confusión y mala clasificación es el que amenaza la perspectiva colectiva. Porque el objetivo de la primera es comprender los problemas y de la segunda cuantificarlos y monitorizarlos. Por lo tanto, son dos perspectivas que en modo alguno se encuentran en el camino, sino que se dan la mano. Son complementarias. Como lo son, a su vez, la investigación cualitativa y la cuantitativa. La investigación cualitativa tiene como objetivo una descripción completa y detallada de los hechos. La cuantitativa analiza las características de un grupo y busca la inferencia apoyándose en modelos estadísticos. Y en la investigación cualitativa, el investigador tiene una idea abstracta sobre lo que investiga, mientras que tiene una idea muy precisa de lo que pretende investigar cuando lo hace desde metodología cuantitativa. La cualitativa es más eficaz para generar hipótesis y la cuantitativa para contrastarla. La cualitativa ofrecerá resultados conceptuales, por lo tanto alfabéticos, mientras que la cuantitativa los hará numéricos. En definitiva, la investigación cualitativa facilita la comprensión, pero es menos generalizable, y la cuantitativa permite la inferencia, pero es menos detallada. Por eso, de nuevo, son dos métodos que se dan la mano, que caminan juntos para facilitar con mayor precisión la investigación. Se nos han sugerido diferentes prioridades para investigar en función del posicionamiento socioeconómico y de desarrollo de los países. Pero si se dan cuenta ustedes, prácticamente los epígrafes son comunes. Lo que cambia es el orden, la prioridad para ser más efectiva la investigación según cuál sea el escenario en el que ésta vaya a tener lugar. Y no les descubro nada nuevo, es un poco de refresco de la primera sesión. La seguridad del paciente es una dimensión nuclear de la calidad. Hasta hace poco se consideraba la eficiencia, la equidad, la accesibilidad, la efectividad y la atención central del paciente como las 5 dimensiones de la calidad. Recientemente se incorporó para quedarse la seguridad como otra dimensión más, pero ocupando un lugar nuclear, un lugar central de la calidad y además compartiendo una estrecha vinculación con cualquiera de las otras dimensiones que la conforman. Por tanto, podemos hacer un abordaje conceptual y entender por seguridad del paciente la ausencia, prevención y mejora de aquellos resultados adversos que han sido originados como consecuencia de la prestación de la atención sanitaria y sus cuidados. Para alcanzarla es, por lo tanto, necesaria la connivencia de 3 niveles distintos. El primero, el profesional. La atención sanitaria será más segura en tanto en cuanto éste aplique con mayor rigor y con mayor cotidianidad las denominadas buenas prácticas. A nivel institucional, para ello es necesario que los centros sean seguros. Si el centro es seguro, si el sistema es seguro, dificulta la aparición del error y, por lo tanto, la atención es más segura. Y el plano político tendrá que desarrollar estrategias y además que sean prioritarias, que promuevan cambios en los correspondientes sistemas de salud y también en la sociedad.
Utilizaré en este abordaje preliminar, en este abordaje general de la investigación en seguridad del paciente, el conocido como ciclo de investigación en seguridad del paciente, de acuerdo con las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, en una publicación que tienen ustedes en la parte superior de la presentación y cuya lectura recomiendo encarecidamente. 5 eslabones tiene esta cadena. El primero, medir el daño. El segundo, comprender sus causas. El tercero, identificar soluciones. El cuarto, evaluar el impacto de estas soluciones. Y el quinto, trasladarlas a la práctica o rediseñarlas para mejorar la práctica. Asociaré los dos primeros, medir el daño y comprender sus causas, porque son los primeros pasos en la investigación de la seguridad. Fíjense, afirmaciones como esta no son infrecuentes. El Sistema Nacional de Salud de España deberá indemnizar con 24.691 euros a una mujer a quien se le extirpó la mama izquierda por error. 1 millón de pacientes fueron víctimas de negligencias médicas en 2006 en Reino Unido. 2.000 de ellas fallecieron. Un fallo judicial exige demostrar que la infección nosocomial es inevitable. O mi hijo será positivo porque alguien olvidó un papel de resultado analítico. Visto estas afirmaciones en estos términos, uno podría pensar que la atención sanitaria no solo es de elevado riesgo, sino además peligrosa. ¿Por qué? Porque esto llama excesivamente la atención. ¿Pero qué es esto? Esto son los titulares, en muchas ocasiones de prensa, pero en definitiva son el numerador del problema. Y pueden tener un impacto más allá del propio numerador. Pero fíjense, ¿cuál es el denominador? El denominador es la realidad asistencial. Y en un país pequeño como España se producen al año 63 millones de consultas, alrededor de 5 millones de ingresos hospitalarios, 43 millones de estancias en hospitales, 3,5 millones superados de intervenciones quirúrgicas o prácticamente medio millón de partos, 20 millones de urgencias atendidas en los hospitales. Y para todo esto es necesario el concurso de 180.000 médicos y 200.000 enfermeros. Por lo tanto, visto ahora el denominador, parece que esa realidad asistencial conforma una imagen diferente. Sigue siendo de riesgo la atención sanitaria, pero ahora, ¿verdad?, parece más segura, porque tenemos la perspectiva del numerador y el denominador. El interés por conocer el riesgo data de antiguo, pero digamos que las investigaciones más recientes tuvieron su punto de arranque en las conducidas por el profesor Brennan en el estado de Nueva York en 1984. En la que pudo constatar que el 3,7% de los pacientes hospitalizados sufrían eventos adversos, el 13,6% de ellos fallecieron, eso suponía 98.000 muertes al año. Unos pocos años más tarde, discípulos suyos en los estados de Utah y Colorado replican el trabajo y encuentran resultados muy similares. El 3% de los pacientes hospitalizados habían tenido eventos adversos y el 6,6%, un poco menos que en el caso anterior, fallecían, 44.000 muertes al año. Pero los dos eran coincidentes en la consideración de que la mitad de los eventos adversos identificados eran prevenibles, de tal modo que con diferentes medidas y no muy complejas podían haber sido evitados, y por lo tanto este era el punto que tenían en común estos dos estudios. El primero tuvo una inmediata lectura. Un pequeño sector, un arco pequeño de las hospitalizaciones, un 3%, tenían eventos adversos. Aproximadamente la mitad habían ocurrido por errores de los profesionales. Y la mitad de ellos por negligencias, es decir, por errores de grueso calado, un tema que ya vieron en la primera sesión. Y yo a veces me he preguntado, ¿por qué un trabajo tan importante, el del profesor Brennan, que supuso la revisión de más de 30.000 historiales clínicos, tardó 7 años, de 1984 a 1991 en ser publicado? Sinceramente no tengo la respuesta. Pero siempre he sospechado que pudo estar condicionado por la presión mediática, tal y como recoge esta presentación de la época.
Consecuencia de los estudios del profesor Brennan, el Instituto de Medicina realizó una afirmación provocadora. Mueren más estadounidenses por errores clínicos que por accidentes de tránsito, cáncer de mama o SIDA. Y esta afirmación tan provocadora tuvo de inmediato una consecuencia altamente positiva. Inmediatamente de publicarse el informe de Lyon, la seguridad clínica del paciente pasó a ser considerada una dimensión de la calidad asistencial indiscutible desde cualquier perspectiva científica. Pero tuvo más consecuencias. Fíjense, en la pantalla tienen ustedes dos imágenes. La parte superior representa el gráfico en el que la barra gris tenue es el antes y el después del informe de Lyon. Y fíjense cómo la imagen de lo que es la producción científica, los trabajos publicados en revistas científicas, adopta una forma de embudo después de la publicación de Lyon. Y todavía es más importante la gráfica que tiene en la parte inferior de la presentación, que recoge, en definitiva, además del interés de los profesionales, el interés institucional, el interés de las organizaciones, el interés de los países. Y en este caso, la gráfica adquiere unos tintes exponenciales. Las investigaciones financiadas tienen un crecimiento absolutamente exponencial después del informe de Lyon. Y yo diría que todavía tiene una cualidad más destacada este informe, y es que el antes venía mediado por el interés profesional por investigar acerca de los eventos adversos y el post-informe por la seguridad del paciente. Fíjense ustedes en esta excelente revisión de Stephens cómo el antes de Lyon viene marcado por la negligencia profesional, el interés por el evento centinela o por las complicaciones quirúrgicas, mientras que el post-informe lo conforman los sistemas de notificación, la calidad asistencial, la comunicación y la cultura de la seguridad. De ahí, pues, la importancia de este informe que hizo que profesionales, organizaciones, países y sistemas, en definitiva, trabajaran por mejorar, si cabe, más que hasta ese momento, la seguridad del paciente. Diversos estudios han sucedido después del informe del estudio del profesor Brennan. Algunos de ellos han tenido como, digamos, perspectiva la médico-legal y otros la calidad. Todos comparten el que una determinada frecuencia de eventos adversos rodea a la prestación de los cuidados y una proporción de ellos considerable son considerados evitables. En la pantalla todos los que tienen son estudios de incidencia, salvo el último, que es un estudio de prevalencia, el estudio de ideas al que me referiré, sobre todo en la próxima sesión del miércoles próximo. Fíjense, si ahora le ponemos eso a lo que tanta afición tenemos los epidemiólogos, la medición central con su intervalo de confianza, tenemos una imagen en la que se ve una asociación. El vértice inferior de las coordenadas lo ocupan los estudios de Nueva York y Utah, Colorado. Y fíjense que tienen aproximadamente una tercera parte de frecuencia de eventos adversos que el resto de los estudios. ¿Por qué? ¿Porque la atención sanitaria en Estados Unidos es más segura? No. Porque el diseño marca en alguna medida los resultados. A eso nos referiremos con mayor extensión en sesiones sucesivas. Pero en definitiva, esos dos estudios venían condicionados por la perspectiva médico-legal y el resto de los estudios que ustedes tienen en el otro círculo por la calidad de la atención. Las definiciones operativas eran distintas, los momentos de estudio también, y eso hace que, por lo tanto, la frecuencia encontrada sea diferente. Sin embargo, la naturaleza del problema, a pesar de que también es cambiante, tiene denominadores comunes. Ahora tienen ustedes resultados del estudio ENEAS, del Estudio Nacional sobre Eventos Adversos ligados a la hospitalización en España, y arrojó una incidencia de un 8,4%, que subía a 9,3% cuando incluíamos aquellas hospitalizaciones que tenían su origen precisamente en un evento adverso. El primer lugar en frecuencia lo ocupaban los eventos adversos relacionados con la medicación. El segundo lugar, 1 de cada 4, estaba relacionado con la infección asociada a los cuidados. Y 1 de cada 4 con un procedimiento. En menor frecuencia venían los relacionados con los cuidados y todavía en menor frecuencia los relacionados con el diagnóstico. En la parte inferior tienen ustedes los resultados del estudio IDEAS. Y fíjense que el patrón es distinto.
3 eventos, 3 grupos alcanzan prácticamente el 78% de los problemas en la hospitalización. Y el primer lugar lo ocupan los relacionados con la infección, el segundo con un procedimiento y el tercero con los cuidados. Fíjense que la medicación, que en el caso del estudio NEAS ocupaba el primer lugar, aquí pasa a ocupar un cuarto lugar. Ambos estudios ustedes pueden bajárselos de la red del Ministerio en los enlaces que tienen en la presentación. Consecuencia de estos dos estudios pudimos desarrollar una aplicación informática, el SIGCEA, un sistema de información para la vigilancia y el control de eventos adversos, que está de libre disposición en nuestra página web, cuyo enlace también tienen en la presentación, y que es de libre disposición, es absolutamente gratuito. Este sistema permite analizar todo tipo de eventos y en todo tipo de estudios, en incidencia, en prevalencia, analizar a un tiempo incidentes y eventos con daño, etcétera, etcétera. Es una aplicación que surgió como consecuencia de estos estudios que tuvieron financiación y que por eso ahora mismo está de libre disposición. El segundo punto que les prometía que uniría con el primero era el de comprender las causas de los eventos. Fíjense, el estudio NEAS puso de manifiesto que cuando un sujeto tenía comorbilidades pasaba de un 3,4 a un 9,5% de eventos adversos. Las diferencias alcanzaban significación estadística. Y fíjense, cuando además estaba sometido a instrumentalización de la atención, es decir, cuando tenía factores de riesgo extrínsecos, aumentaba también de manera importante, pasando de 5,2 a 13,2. Fíjense, ¿esto qué significa? Esto significa que si el paciente es más añoso, tiene mayor vulnerabilidad. El gráfico en patas que tienen arriba, la caja con bigotes, pone de manifiesto como si el sujeto tiene más de 65 años, tiene un riesgo de 2,5 veces mayor que si tiene menos de esa edad. Y en la parte superior de la presentación tienen una gráfica que se corresponde con un estudio que en España realizamos desde el año 1990, que es una encuesta de prevalencia de infección nosocomial. Y fíjense cómo el año en que iniciamos el estudio, el 50% de los pacientes hospitalizados en España tenía 49 años y ahora tiene 60. Por tanto, tenemos un paciente 10 años más mayor y con una comorbilidad importante. Esta comorbilidad la hemos podido estudiar porque en nuestro sistema investigamos esta suerte de factores intrínsecos y extrínsecos en cada uno de los sujetos bajo análisis. Tienen ahora resultados de este informe al que antes me refería, del estudio EPINE. Y fíjense en la parte superior izquierda de la presentación cómo las comorbilidades van en aumento a medida que pasan los años. El primer rectángulo se corresponde con los datos del 90 y el que está en rojo con el último año pasado, 2011, porque ahora el próximo mes haremos el estudio del 2012. Pero fíjense cómo también los factores de riesgo están mucho más presentes que al inicio del estudio. Me centraré en la línea periférica. Fíjense, en el 55% de los sujetos bajo estudio, independientemente de que tuvieran tolerancia oral o no recibieran medicación por esta vía, tenían una vía tomada. Y abajo tienen una microfotografía electrónica de barrido. Fíjense, es el biofilm del conector de un catéter endovenoso 24 horas después de la inserción. Nos está alertando. Y también nos alertan los CDCs cuando ponen de manifiesto la necesidad de retirar los catéteres innecesarios. Porque son una causa exógena importante de infecciones nosocomiales. Debemos de llevar a cabo estas 4 acciones. Usaremos catéteres solo cuando sean indispensables. Usaremos el catéter correcto. Usaremos protocolos para inserción y cuidado apropiado del catéter y los retiraremos cuando no sean indispensables. En nuestra experiencia local, les puedo decir que durante el año 2008, en este estudio de prevalencia, habíamos contrastado que había una proporción muy elevada de pacientes, como tienen en la gráfica, con la vía periférica, y no todos tenían intolerancia oral y no todos llevaban medicación por esta vía. Desarrollamos un programa para minimizar este riesgo que efectivamente tuvo sus consecuencias descendiendo la frecuencia de manera importante en el año 2009. Ese mismo año constatamos que las úlceras por presión habían alcanzado unos valores para nosotros preocupantes. Entonces,
desarrollamos un programa específico para reducción de la frecuencia de úlceras por presión y, como ven, nos posicionamos en el valor de referencia nacional, pero nos habíamos olvidado de mantener la estrategia de idoneidad y uso seguro en la vía periférica y nos volvió a aumentar. ¿Por qué? Porque los riesgos son competitivos y, por lo tanto, las medidas que tendremos que tomar serán envolventes y en diferentes niveles, sin olvidarnos de la participación específica de cada uno de estos riesgos y, por lo tanto, atendiéndoles convenientemente. Otro estudio en el que hemos tenido oportunidad de participar es el estudio APEAS. Es un estudio sobre la seguridad en los pacientes atendidos en el nivel primario, en la atención primaria de salud. El mix es diferente. Como ven, prácticamente la mitad de los eventos adversos están relacionados con la medicación. Un 20% han tenido un peor curso evolutivo de su enfermedad de base, consecuencia del evento adverso. Y es llamativo cómo ya hay un 8,4% de problemas asociados a la infección relacionada con los cuidados, que en este sector estaba tal vez menos estudiada. Este estudio nos puso de manifiesto una cosa muy importante, y es que, si bien es cierto que 1 de cada 2 de los eventos tenía un problema relacionado con la medicación, fíjense, analizados los factores causales, este estudio nos puso de manifiesto que el evento adverso tiene siempre una multicausalidad debajo de él. Si 1 de cada 2 estaba relacionado con la medicación, 1 de cada 4 había tenido problemas en la comunicación. Pero si ustedes suman los porcentajes de las cajas de color salmón, verán que supera el 100%, porque en la mayor parte de las ocasiones hay comprometido más de un factor causal en el origen de un evento adverso. Así pues, hemos conocido la magnitud y hemos entendido algunas de sus causas. Y por lo tanto podemos pasar a tratar el tercer eslabón. No solo es contabilizar, hay que buscar soluciones. El IGI desarrolló una campaña extraordinaria en el año 1996 que era salvar 100.000 vidas. Y eso llevó a inmediatamente poner en marcha la campaña siguiente, que era protegiendo 5 millones de vidas, porque la anterior había sido un éxito y había alcanzado su objetivo. La ventaja de esta nueva solución es que se podía aplicar, podía uno adherirse sin estar en un hospital en Estados Unidos. Es decir, a la campaña protegiendo 5 millones de vidas puede adherirse cualquier hospital, cualquier servicio en cualquier parte del mundo. Y no era necesario adherirse a las 12 medidas que proponían. Podía uno elegir la medida que quisiera y el IGI le facilitaba los materiales. La Joint Commission también nos ofrece unas soluciones extraordinarias para mejorar la seguridad del paciente, variando además cada año sus objetivos y planteando estrategias muy concretas de acción que pueden ser seguidas perfectamente desde su página web. Y yo les recomiendo encarecidamente la lectura de las 9 soluciones de la Organización Mundial de la Salud, soluciones que están traducidas a todas las lenguas y que además tienen un excelente guión que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de estrategias locales, porque es altamente sugestivo y muy eficaz, se lo aseguro. ¿Qué es una práctica segura? Porque hemos dicho que los profesionales debían de hacer esa contribución para conseguir una atención segura. Todo tipo de proceso o estructura cuya aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos relacionados con la atención sanitaria. Y desde el inicio de toda esta estrategia a la que me refería al inicio de la presentación, se han puesto suficientes evidencias acerca de determinadas prácticas seguras. Por ejemplo, la profilaxis para la prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes de riesgo, o el uso perioperatorio de beta-bloqueantes, o el uso de barreras estériles durante la colocación de catéteres venosos centrales para evitar las infecciones, o la aspiración continua de secreciones subglóticas para evitar la neumonía asociada a respiración asistida, el uso de colchones especiales para la prevención de úlceras por presión o el autocontrol del paciente ambulatorio para la anticoagulación, por ejemplo. Pasemos al cuarto punto. Vamos a evaluar el impacto. Yo les recomiendo que para evaluar el impacto busquen indicadores que tienen disponibles después de recomendaciones de cualquiera de estas organizaciones a las que antes me he referido, pero también pueden ustedes elaborarlos atendiendo a sus necesidades locales,
Como ejemplo de indicadores del proceso podríamos mencionar la tasa de profilaxis antibiótica perioperatoria o la tasa de profilaxis tromboembólica, o de resultados la tasa de errores de medicación, reingresos a los 7 días tras el alta tras cirugía mayor, o, por ejemplo, la proporción de sujetos con informe de seguimiento de los cuidados en el domicilio. ¿Y por qué tener indicadores? Porque será la única manera de contrastar un porcentaje de cambio después de una medida o por comparación con otros centros tras medidas globales. En definitiva, si no tenemos el contraste de un porcentaje de cambio, no podremos afirmar con rotundidad que hemos mejorado. Podemos conocer el impacto en términos asistenciales, en términos sociales, en términos económicos e incluso emocionales. Fíjense, por ejemplo, el impacto en la hospitalización consecuencia del estudio ENEAS. Se vio que los eventos adversos prolongaban de media 6 días la hospitalización y, por lo tanto, los identificados en el año del estudio suponían alrededor de 1 millón de estancias evitables. Eso equivale a tener 6 hospitales de 500 camas dedicados a cuidar a los pacientes que han tenido un evento adverso precisamente como consecuencia de la atención sanitaria. Pero podemos ver el impacto en otros términos. En la población, el estudio APEAS al que antes me refería, de atención primaria, claro, la frecuencia de eventos identificados es mucho menor, es un 11,18 por 1000, pero la unidad de análisis también es de menor riesgo. Durante una hospitalización, un día de hospitalización, 7 días de media, que más o menos dura el proceso de hospitalización en España, hay muchas más situaciones de riesgo que la que ocurre durante una consulta en atención primaria. Pero con todo y con eso, fíjense, en España el año del análisis tenía 44.708.000 habitantes, que consultaban 6 veces al año. Eso supone, haciendo una inferencia, 3 millones de eventos adversos, o dicho de otra manera, un 6,7% de los ciudadanos españoles tendrán un evento adverso consecuencia de la atención recibida en el centro de salud. También podemos verlo desde la perspectiva del profesional. Si un profesional en España realiza 7.500 consultas al año, asistirá a 84 eventos adversos, pero fíjense, 7 al mes, y de ellos 5 evitables. Se insiste en la necesidad de tener indicadores que permitan conocer ese porcentaje de cambio. El estudio publicado en el New England, en el que se recogía precisamente el pilotaje del programa Cirugía Segura Salvavidas, ponía de manifiesto cómo esa lista de comprobación, ese checklist quirúrgico, conseguía que la tasa de infección de herida quirúrgica pasara del 6,2% al 3,4%, y que además esa diferencia alcanzara significación estadística. Y claro, cualquiera de ustedes podría decir, lógico, si el checklist incorpora el recuerdo de realizar una profilaxis perioperatoria, pues es lógico que disminuya la infección de la herida quirúrgica, que entre otras cosas está muy condicionada con esa profilaxis, por esa profilaxis. Pero ¿qué me dicen de la tasa de mortalidad? Que pasó de 1,5 a 0,8 y que también alcanzó la diferencia de significación estadística. Medidas simples alcanzan resultados importantes, como el alcanzado con el programa de la bacteriemia cero inspirado en los estudios de Peter Pronovost. 6 medidas, nada complejas. Evitar las femorales para la inserción del catéter venoso central, disminuir el número de luces, retirar precozmente esos catéteres, suprimir los lípidos precozmente, realizar la inserción de manera estéril y el manejo con conveniente higiene, permite reducir la bacteriemia relacionada con el catéter venoso central. Pero fíjense, en el periodo de estudio en España se alcanzó una mejora del 42,8% de reducción de la tasa de la densidad de incidencia de bacteriemia relacionada con el catéter. Y un 64% si nos comparamos con unos pocos años más atrás. Este programa, con esas medidas tan simples, evitó 1000 bacteriemias, 98 muertes y condujo a un ahorro de 26 millones de euros. Esto es evaluación del impacto.
Pasemos al quinto punto. El trasladar a la práctica supone, toda esta suerte de medidas, supone ni más ni menos que impulsar el cambio. Se han puesto de manifiesto distintos estilos que conforman distintos tipos de cultura. La cultura patológica es aquella que considera que la seguridad es una pérdida de tiempo. Las siguientes, que van haciendo una atención más integral, más segura, que va formando parte de la seguridad de la práctica clínica, suponen peldaños intensos de subir. Pero cada peldaño que se sube se gana en confianza del paciente y subirlos, como les digo, cuesta, bajarlos menos. Cada peldaño que subimos incrementamos de manera considerable la seguridad del paciente por cambios en una cultura que tienen un calado más profundo que esos cambios que a veces son consecuencia de programas excelentes pero puntuales. Y tenemos pistas, tenemos organizaciones que nos ayudan a provocar ese cambio de cultura. Así, por ejemplo, la Declaración de los Médicos Europeos, la denominada Declaración de Luxemburgo, recomendaba crear una cultura centrada en el aprendizaje a partir de incidentes y sucesos adversos en contraposición a la culpa, al reproche o al correspondiente castigo. Creo que ha llegado el momento de investigar también de manera importante en todos aquellos elementos que caracterizan una cultura, que no es ni más ni menos que el comportamiento de unos sujetos en un momento determinado dentro de una organización, y que tienen además unos elementos que las definen, que definen esos estilos. Esos elementos, en definitiva, son la información, el aprendizaje de aquellas cosas, consecuencia de aquellas cosas que han sido analizadas y que no han salido bien, la confianza ganada del paciente y, por supuesto, esa organización flexible, ese trabajo en equipo que hace que la atención sanitaria pueda ser más segura. Pero todos estos elementos no llegan a buen puerto si no se enlazan y si no se unen para formar un todo, para que esa cultura sea definitivamente cada vez más proactiva y, por lo tanto, haga que esa atención sanitaria, que es compleja, que es efectiva y que tiene riesgos, estos sean cada vez menores. Concluiré diciéndoles que hemos revisado de una manera sintética 5 dominios que son claves en la investigación para la seguridad de los pacientes. Que la selección del tipo de estudio dependerá del dominio, pero dependerá también de las fuentes disponibles. He insistido al inicio, y quiero ahora también insistir, que ni la perspectiva individual es contraria a la colectiva, ni la colectiva encontrada con la individual. Forman parte del mismo interés y que los estudios cualitativos y cuantitativos, además de útiles, son extremadamente complementarios entre sí y necesarios para alcanzar el avance. Y me gustaría concluir también con una reflexión, y es la que guarda relación con los estudios de investigación que nos permitan contrastar la evaluación, el resultado de las diferentes soluciones que de manera general o más local se pongan en marcha. A continuación, tendrán ustedes las presentaciones en las cuales les doy la respuesta a esas cuestiones que conformaban esa especie de evaluación motivadora con la que iniciaba mi presentación. Y ahora ha llegado el momento de que yo pueda revisar las preguntas que ustedes han ido formulando y pueda darles la contestación conveniente. Me plantean aquí en una cuestión alguno de ustedes y me dicen si hay estudios sobre frecuencia de errores de identificación en pacientes hospitalizados y si está comprobada la efectividad del uso de la pulsera identificativa y si es así, en qué medida su utilización es efectiva.
Tres preguntas interesantes en una misma cuestión. Pero quisiera matizar una cosa. El error es un precursor del daño, pero no siempre conforma daño. Es decir, hay algunos errores que no dañan. Hay otros que sí. Siempre son potenciales y en algunas ocasiones son reales. Hay, desde hace bastantes años, estudios sobre frecuencia de errores en la medicación y hay también algunos estudios interesantes sobre la problemática de la identificación en pacientes hospitalizados que tienen nombres similares en grafía y nombres similares en sonidos. Sin embargo, hay pocas cosas publicadas hasta la fecha referidas a la efectividad del uso de la pulsera identificativa. Probablemente porque es algo tan básico que la inmediata aplicación de esta medida en general en los hospitales ha impedido hacer estudios donde ahora identifico, ahora no identifico y contrasto las diferencias. No sería demasiado ético ese proceder. Plantean aquí si estos estudios deberían extenderse a los tecnólogos, personal técnico de servicios centrales como radiodiagnóstico, anatomía patológica, microbiología, etc. Por supuesto que sí. Cuando se habla del error médico es el término que se ha utilizado en general para contrastar esta problemática, pero no incluyendo en exclusiva a los médicos, sino a todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, tecnólogos, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen una contribución decisiva y en concreto aquellos relacionados precisamente con servicios centrales del estilo de radiodiagnóstico, anatomía patológica, etcétera, etcétera, son, sobre todo utilizando el procedimiento de análisis de un caso, precisamente los escenarios donde más se ha documentado los problemas relacionados con la identificación de los sujetos. En el alto porcentaje de errores clínicos se puede saber los porcentajes correspondientes a enfermería y medicina propiamente, según estudio. No es fácil porque no se ha hecho habitualmente una estratificación tan detallada de los estudios. Sin embargo, yo estoy recordando ahora que en el estudio de prevalencia que ustedes tienen en la presentación en la que les mencionaba el procedimiento del sistema SIPCEA, en esa publicación hacíamos referencia al porcentaje de eventos adversos relacionados con los cuidados de enfermería. No quisiera confundir el dato, pero quiero recordar que en un lugar tan pequeño como la Comunidad Valenciana podrían ser evitados una proporción nada despreciable de eventos adversos con una repercusión muy importante en los cuidados. No les daré el dato porque está en la publicación y no quiero que la memoria me guarde una mala pasada. Me plantean aquí el por qué hay diferencias de resultados entre el estudio IBEAS, el estudio ENEAS y el estudio APEAS. Y sobre todo en lo que tiene lugar, en lo que guarda relación con la medicación. El patrón. Bueno, hay que partir de una primera premisa. Cuando analizamos los tipos de eventos adversos, estamos siempre refiriéndonos a un determinado porcentaje. Y decimos, por ejemplo, el 37% de los eventos adversos estaban relacionados con la infección nosocomial, o la infección asociada a los cuidados. Pero claro, la carta siempre tiene un 100%. En la medida en que vamos avanzando en el conocimiento y en los útiles para llevar a cabo estas investigaciones, algunas de las tartas que tenían una porción muy pequeñita se van incrementando en detrimento de otras que ocupaban un lugar más destacado. Por ejemplo,
La identificación de los errores de diagnóstico no es fácil de llevar a cabo. Y la identificación de los errores asociados a los cuidados y sus consecuencias en daño, tampoco. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que el estudio IBEAS es un estudio de prevalencia, a diferencia del ENEAS, que lo era de incidencia. Un estudio de prevalencia, me extenderé un poquito más en la próxima lección, el próximo miércoles, pero un estudio de incidencia de eventos adversos asociados a la hospitalización contempla toda la hospitalización, es decir, si está 7 días el paciente, su unidad de análisis son los 7 días que estuvo hospitalizado. El estudio de prevalencia, la parte publicada hasta la fecha del estudio IBEAS, es la referida a la prevalencia, porque luego les contaré un pequeño detalle al respecto. Es decir, durante un solo día, a lo largo de una semana, analizábamos la seguridad en 58 hospitales de 5 países de América Latina. Perdón. Claro, ¿qué es lo que ocurre si nuestra unidad de análisis es un día? Pues que los eventos adversos de menor calado están infraestimados. Porque imagínense ustedes que hubo un evento adverso que ocurre el primer día de la hospitalización y que supuso pues una confusión en una medicación a la que el paciente era alérgico y esa alergia era conocida, por descuido se le aplicó el mismo fármaco y el paciente tuvo un raspete grave. Si el estudio de prevalencia se realiza el 4.º día de la hospitalización, ese evento adverso no habrá sido identificado. Claro, los eventos adversos asociados a la medicación, afortunadamente, son más frecuentes, pero más leves, y un estudio de prevalencia tenderá a infraestimarlos, independientemente de la consideración de los estilos de práctica clínica, que también puede suponer el uso de un arsenal terapéutico de diferente riesgo y, por lo tanto, con diferentes consecuencias para la salud del paciente. Pero les decía que les iba a contar un pequeño detalle del estudio IBEAS, que no quiero que se me olvide, y es que en ese estudio, que utilizó el modelo de encuesta de prevalencia, también se hizo sobre un 10% de los pacientes un estudio de incidencia. El 10% de los pacientes seguidos en prevalencia, es decir, en un corte transversal, de manera retrospectiva se analizó todo el riesgo de toda la hospitalización y aunque los resultados obviamente son diferentes en cuanto a número, son muy similares en cuanto a tendencia y en cuanto a composición de la problemática. Pero probablemente les descubra más detalles en la próxima lección. ¿Cómo calcular la tasa de errores de medicación en un hospital? No es fácil, depende del desarrollo de los hospitales. Hay algunos hospitales que han ensayado ya sistemas de prescripción asistida que incluso identifica las tasas potenciales de errores en una determinada medicación, en una determinada unidad, para un grupo determinado de pacientes. Pero, claro, dense cuenta que si lo que queremos conocer es, en definitiva, la cuantificación de los errores de medicación, los diferentes momentos del riesgo del uso del medicamento comportan que la unidad de análisis sea la oportunidad de error o la administración de un fármaco, pero considerando el resto de las fases que comporta la administración del fármaco, desde la prescripción, la preparación, etcétera, etcétera. No es fácil hacerlo, pero hay algunos estudios publicados además, porque todo lo que concierne a la seguridad del medicamento, afortunadamente, tiene una historia amplia de evaluación y de análisis de la seguridad. Están muy documentados las causas de los errores y también muy documentadas las consecuencias de esas causas. En la página web del Ministerio de Sanidad de España pueden ustedes encontrar un DVD muy explícito sobre estas cuestiones y cuyo visionado les recomiendo también de manera considerable. Interesante esta cuestión. ¿Cuál debería ser el papel de la farmacia comunitaria en la prevención de los errores de medicación? Pues considero que tiene un papel muy destacado. De hecho, en un estudio al que me referiré el próximo día también, acerca de la contribución de los errores de los profesionales,
que cometen los propios pacientes en el uso de los fármacos que se les ha prescrito, pues una manera importante de identificar estos y de evitar que en consecuencia de ese error sobreviniera el daño, fue analizado en un estudio que ha salido publicado en el último número de la revista de la oficina de la OPS. Lo tienen ustedes, lo pueden encontrar en la web, pero en cualquier caso el próximo día les daré algún detalle de este trabajo. La implicación del paciente en su propia seguridad, como preocuparse de la medicación que le están administrando, es útil para disminuir los eventos adversos. Se han realizado estudios al respecto, algo les he detallado, y no puedo resistir la tentación de decirles que, curiosamente y contrario a lo que yo pensaba, en el estudio realizado aquí en nuestro país, tienen menos probabilidad de error los de más edad que los más jóvenes. Un detalle curioso. ¿Existen estudios sobre seguridad en el transporte sanitario? Que yo sepa, no. Pero la verdad es que no he realizado en el último mes una revisión de la literatura al respecto. Pero considero que sería un campo interesante para la investigación. ¿Cómo evitar la resistencia del personal de salud a realizar una investigación de eventos adversos en el desarrollo de sus actividades? Fíjense, en la última década yo he podido contrastar que los profesionales que podían ser más reticentes cuando, insisto, hace más de una década les planteábamos la conveniencia de investigar en general, en calidad, son mucho menos resistentes cuando se les plantea la conveniencia de investigar en seguridad. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una práctica que ha acompañado a las profesiones sanitarias desde el principio de los tiempos. Recuerden, empezaba así la sesión, primum non nocere. Desde el principio de los tiempos hemos estado muy preocupados por aportarle más beneficio que daño a los pacientes y sinceramente yo veo no tantas resistencias del personal. Sobre todo cuando consecuencia de las investigaciones se les plantean oportunidades de mejora más que posibilidades de amenaza a su práctica clínica. Este es un discurso interesante. Tenemos que potenciar la idea de que un resultado de investigación en seguridad incrementa nuestra propia seguridad en la práctica clínica de manera cotidiana. Desde Argentina nos preguntan que cuál es la participación de enfermería en España en la seguridad del paciente, si participan en protocolos y normativas y cuál es su función específica. Supongo que la función específica no difiere mucho de la función que se realiza en Argentina o en Chile o en Colombia. Son los cuidados. Y la participación en los protocolos esenciales. Aquí se han producido avances muy importantes, sobre todo en aspectos relacionados con las úlceras por presión, las flebitis y los problemas asociados a la inserción de catéteres, las caídas de los enfermos. Es decir, la contribución suya ha ido sobre todo en la realización de prácticas seguras en el manejo de los pacientes de mayor riesgo cuando han de recibir determinados cuidados. Es extraordinario el avance que se alcanza cuando se toman medidas que exigen la evaluación del riesgo de los pacientes a la hora de ingresar a un hospital y de iniciar sus planes de cuidados. ¿Cuál es el mejor sistema de notificación de eventos adversos? En realidad, los sistemas de notificación son muy parecidos casi todos. Pero si yo les tuviera que dar alguna recomendación acerca de cómo hacer ese sistema, cómo conseguir que el sistema gane la aquiescencia de los profesionales, cómo conseguir que estos participen, cómo conseguir que notifiquen, pues yo diría que las características de un sistema que fuera más considerado
considerado como más idóneos serían basados en la voluntariedad, serían basados en el feedback, en el cual el paciente, el profesional que notifica luego recibe información de cuál ha sido la consecuencia de esa notificación. Cuando además de presentar estos, por así decir, resultados individuales, presenta el conjunto y además las medidas consecuencia de conocer esa notificación para el conjunto. Pero fuera de esas cuestiones, la verdad es que la mayor parte, es decir, los epígrafes que conforman los sistemas de notificación son muy similares. Lo que los hace diferentes es la estrategia de mantenimiento y la estrategia de difusión para conseguir la adherencia de los profesionales. Me dicen aquí qué diferencia hay entre un efecto adverso y una negligencia por no aplicar el conocimiento de uso en ese momento. Vamos a ver. El evento adverso puede comportar ausencia de daño para el paciente, en este caso hablamos de un incidente sin daño, o evento adverso con daño, y en otros nomenclator el equivalente a esto es el de efecto adverso, es decir, el sujeto ha sufrido un daño, consecuencia de la atención sanitaria. Ese daño ha podido ser por fallo del sistema o por error humano. La mayor parte de las veces es por una mezcla de varios errores humanos con algún que otro fallo del sistema. ¿Y qué es la negligencia? La negligencia no es ni más ni menos que un error de grueso calado. Es decir, aquel error que no habría cometido un profesional normado, capacitado en términos de normalidad. Un profesional medio. Un profesional medio. No el mejor de los profesionales, sino un profesional medio. Por lo tanto, es un error que no cometerían otros profesionales. Pero tengan en cuenta que ese error también, esa negligencia puede provocar daño, puede provocar un efecto adverso o puede no provocarlo. Hay ocasiones en las cuales ha habido negligencia, pero no ha resultado dañado el sujeto. Pero insisto, la negligencia va asociada a ese error de grueso calado que no cometería un profesional normalmente capacitado. Y por lo tanto, la evaluación de esa negligencia, estaremos en condiciones de decir que hay negligencia cuando nos planteemos el diferencial de lo que habría hecho un profesional medio y lo que ha hecho el profesional análisis. Las consecuencias de la atención en el primero y en el segundo caso. Y no buscaremos el mejor de los peritos para que nos diga si ese caso estaba, además, rodeado de negligencia profesional. Creo que le he contestado a la pregunta. Sin duda, la unidosis, hay varias preguntas que hacen referencia a su contribución a la reducción del daño y, por supuesto, es algo que ya está, por así decir, admitido sin discusión por la comunidad científica. Los sistemas de unidosis han traído como consecuencia una atención farmacéutica mucho más segura. A ver, este es muy interesante. Estudios sobre seguridad del paciente en internación domiciliaria. La verdad es que es un campo muy poco estudiado. Fíjense, yo creo que hay dos grandes campos para los próximos años. Y los dos tienen un nexo común. Yo diría que los dos campos, en estos términos, más atractivos para los próximos años van a ser los centros de cuidados sociosanitarios y la internación domiciliaria, e incluso el domicilio del paciente sin más. Porque son campos que probablemente tienen esa parte del iceberg que les comentaba el profesor Ibarra en la primera sesión como más destacada. Y sin embargo, pues ambos gozan de la existencia de protocolos y de buenas prácticas bastante contrastadas. Como quiera que no hay suficiente tiempo para responder a todas las cuestiones,
quiero comunicarles que daremos una respuesta a todas las que no quedaron contestadas en la sesión anterior y en las que vayan quedando por contestar en sucesivas sesiones. Tendrán ustedes cumplida contestación a todas las cuestiones que nos hayan podido plantear y que no hayan podido ser contestadas por cuestión de tiempo. Muchas gracias por su atención y creo que hemos consumido el tiempo que teníamos para las contestaciones.